Doctor Ramiro García Falconi, pues un reconocido catedrático penalista. Ramiro, póngase cómodo como cuando va en su moto recorriendo el lindísimo Ecuador, que tenemos muchos temas para tratar con con el usted. Motor también que él tiene. Sí, y él siempre destaca los lugares de la costa ecuatoriana, le gusta mucho Bahía, por eso se lo digo. Ramiro, vamos a empezar con el primer tema, que es la sentencia o inadmisión al recurso de revisión de la sentencia del caso Sobornos. Usted hizo un comentario que dice que no es verdad que la sentencia ha sido ratificada. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que resolvió los jueces de la Corte Nacional y de Justicia en este caso? Para tenerlo con claridad, Ramiro, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, Pocho. Un saludo para todos los oyentes. Un saludo también para mis alumnos que están acá en esta entrevista. Hoy tenemos público. Hoy tenemos un nutrido público. Y los que no están ahí, Ramiro, te pueden ver por RTU 169 a partir de las 9 de la mañana y te están viendo en Vito TV, así que por cualquier lado se pueden ver. Así que todos bienvenidos. A ver, sobre esta sentencia. Primero, entiendo que 2 o 3 condenados por el caso Sobornos presentaron recurso de revisión. Este recurso de revisión ha sido inadmitido por indebidamente fundamentado, lo que quiere decir 2 cosas. Primero, que en el caso del expresidente Rafael Correa tiene intactas sus posibilidades de presentar su recurso de revisión porque él no ha estado entre quienes lo presentaron y se lo negaron. Segundo, que la Sala de lo Penal, al inadmitir por inadecuada fundamentación, no ha entrado a conocer el tema de fondo. Así que técnicamente decir que esto constituye una ratificación de la sentencia es inadecuado, porque además la sentencia está ratificada. El momento en que en nuestro ordenamiento jurídico, el momento en que se resuelve la casación, ya la sentencia causa estado y por tanto se encuentra ejecutorial. Así que en el caso Rafael Correa, el estatus jurídico no ha cambiado mucho. Para efectos de nuestros oyentes, Ramiro, ¿en qué situaciones es admisible un recurso de revisión penal? Fundamentalmente cuando existe una prueba nueva, es decir, una prueba que no ha sido conocida en su momento en la etapa de juicio y que puede cambiar el estatus jurídico del procesado. Ahora, es evidente también, Ramiro, de que un saludo ahora sí cordial y más formal. Es evidente de que personas, y no precisamente Rafael Correa o miembros directos del gobierno, hicieron esta manera de avant premier, es decir, rompieron fuego a ver cómo reaccionaba la Corte Nacional con el recurso de revisión. Los otros desde atrás se aguantan, pues a ver si había camino abierto para los recursos de revisión o no. Como observan que todavía ese camino está cerrado, creo que se van a aguantar para presentar los propios en el momento en que ellos crean políticamente oportuno. No sé qué opinas. Sí, me parece que mandaron una especie de globos de ensayo a ver qué pasaba. Pero además me parece que esto lo hicieron pensando en que podía haber un entorno favorable a nivel de corte, porque lo presentaron cuando todavía Wilman Terán era presidente del Consejo de la Judicatura. Ojo, y es clarísimo el acuerdo que existía entre Wilman Terán y el correísmo. Así es. Vamos con el tema IVA. Rodrigo, tú tienes preguntas para entrar ya con el tema IVA. Hoy Ramiro ha manifestado en Twitter que no está de acuerdo con el proyecto de ley presentado por el gobierno y lo fundamenta con 5 o 6 puntos que ya lo vamos a analizar aquí. Rodrigo, adelante. Hola Ramiro, buenos días. Rodrigo Campos lo saluda. Aquí en Twitter estaba revisando un hilo que usted publicó donde dice: en una economía contraída aumentar el IVA es inadecuado por varias razones. 1, reducción del consumo. 2, impacto en los ingresos bajos y medios. 3, desaceleración económica. Y 4, confianza del consumidor. ¿Pudiese explicarnos un poco su pensamiento en cuanto a esta iniciativa del gobierno? Bueno, a ver, en este momento es evidente que nuestra economía sufre una contracción importante. Contracción importante por diversas razones, algunas exógenas, precio del petróleo, otras internas, por el tema mismo de la inseguridad. Y esta contracción, sobre todo, se expresa en una reducción del consumo. El momento en que yo aplico impuesto a las ventas, que es el impuesto, el IVA, el impuesto al valor agregado, que es un impuesto a las ventas, que lo pagamos todos además en la misma proporción.
Porque como impuesto indirecto no hace diferencia entre el que tiene más o el que tiene menos, no es proporcional. El que compra un bien, el mismo bien, paga el mismo IVA independientemente de si tiene mucho dinero o si es del estrato más subalterno en lo socioeconómico. Entonces, claro, un impuesto que no hace diferenciación, que no tiene ninguna proporcionalidad, que además es un impuesto a las ventas, lo que hace es, por un lado, contraer todavía más el consumo y el gasto, y yo creo que inclusive esto puede ser contraproducente para el propio gobierno, porque si se contrae el consumo, va a recibir menos por el mismo concepto de IVA. Yo creo que esto es inadecuado, pero además a mí me parece inadecuado, inclusive desde lo político, este incremento del IVA bajo el argumento de la supuesta guerra interna que por mucho que se la decrete, se ha decretado conflicto armado interno, no existe. O sea, no podemos decir que lo que estamos viviendo es un estado de guerra. No podemos decir que los operativos que han realizado policías y militares sean operativos de guerra. Son operativos policiales, son operativos de seguridad. ¿Qué tiene que ver con la guerra agarrarle a un grupo de adolescentes y ponerles a cantar rulay o darles de palazos? Eso no tiene nada que ver con la guerra, eso es un chiste. Lo que estamos viendo es un encarcelamiento masivo de personas, además del estrato socioeconómico más deprimido, más pobre, que aparentemente en unos casos sí y en otros no, se han enrolado con grupos de delincuencia organizada. Y digo aparentemente porque en muchos de los casos vemos que la selectividad con la que actúan policías y militares no se refiere tanto a la pertenencia con estos grupos, sino a su apariencia física. Es decir, estamos frente a lo que Zaffaroni denomina el delito de porte de rostro, ¿no? Lo están cogiendo por la cara. Ahora, Ramiro, pero vamos a este punto. Algunas de las definiciones para poder calificar la existencia o no de conflicto armado no internacional establece que debe suponer la existencia de grupos armados contra fuerzas gubernamentales con un nivel de intensidad que excede los actos de violencia aislados de los esporádicos y con un nivel de organización que le permite llevar operaciones sostenidas y concertadas. ¿Por qué Ramiro García sostiene que no estamos en esa situación en la realidad? Porque no hay ni la intensidad ni la organización. A ver, cuando hablamos de intensidad, estamos hablando de un ataque al Estado. Estamos hablando de las FARC en su momento en Colombia. Estamos hablando de Hamas en el caso de Israel. Estamos hablando de Hezbollah. Estamos hablando de ISIS. No estamos hablando de los tiguerones. O sea, aquí lo que estamos viendo son grupos de mucha violencia, por supuesto, que actúan violentamente unos contra otros o unos contra, digamos, la población, contra la ciudadanía, pero de ninguna manera estamos viendo ataques de la intensidad que justifica un conflicto armado interno. Es decir, he conversado durante estos 4 o 5 días con varios expertos a nivel internacional en el tema y todos coinciden que es totalmente desproporcionado calificar lo que vive el Ecuador en este momento, que sí, obviamente es un estado de grave conmoción interna, por supuesto, pero de ninguna manera un conflicto armado interno. Es decir, no podemos decir que el Estado está luchando contra ejércitos irregulares. No, está luchando contra pandillas compuestas en su mayoría por adolescentes que van armados y que cometen delitos comunes. Eso es todo. Y a esto le hemos llamado conflicto armado interno. Y este conflicto armado interno lo estamos utilizando como sustento para un incremento de impuestos que el presidente en su campaña juró y rejuró que no iba a haber. Pero además, todo esto después de haber mandado un primer proyecto de ley que ya pasó, en donde se dispuso la remisión y condonación de impuestos de los grandes morosos del fisco. Es decir, pónganse de acuerdo, pues. Es decir, queremos financiar esto y lo que hacemos es condonar impuestos a los más ricos y cargarle impuestos a toda la ciudadanía. Impuestos que, insisto, no hacen diferenciación. El IVA no hace diferenciación entre los que tienen más y los que tienen menos. Entonces, a mí me parece, desde lo económico, desde lo político y desde lo jurídico, totalmente inadecuado. Lo que tú acabas de decir, Carlos, tienes toda la razón. El DIH, el Derecho Internacional Humanitario, establece básicamente 2 parámetros para establecer si existe conflicto armado interno: la intensidad y la organización. Acá lo que tenemos son pandillas. No es que podríamos, desde algún parámetro de racionalidad, podríamos calificar a los choneros, a los lobos, a los águilas, a los tigrones, porque además hay una cantidad de grupos ahí de lo más variopinto. Hay uno inclusive que se llama el cuartel de las feas en el decreto.
Podemos decir que el cuartel de Las Feas es un ejército irregular. A ver, Ramiro, respeto profundamente tu criterio, sobre todo por tu porte académico, pero sí discrepo en algunas cosas, obviamente con todo el respeto y aprecio que te tengo. No es tan sencillo como aparentemente se puede decir este tema, no es tan sencillo, o sea, realmente el Ecuador está tomado por estas bandas. Sí, entre las 20 y pico que han asomado está este cuartel de Las Feas, que ni siquiera sabíamos de la existencia, pero quizás ese cuartel de Las Feas sea de 4 gatos, pero también tiene un nombre. El problema es que sí hay de estas bandas que han sido registradas en el decreto oficial, en el decreto presidencial, sí hay bandas que se han tomado los territorios del Ecuador, en donde realmente imponen la ley de la selva, la ley de ellos. Yo he conversado muchísimo, más allá de lo que vemos en la prensa, yo he conversado muchísimo con ciudadanos ecuatorianos en donde cuando les he preguntado, oye, pero ¿en qué parte de Durán, por ejemplo, vives? Ya no me contestan en la calle tal o en el complejo residencial tal. Ya me dicen, vivo en territorio de tal banda delincuencial, que se la está peleando en este momento con esta otra banda delincuencial. O sea, es una cosa realmente espeluznante escuchar directamente a los habitantes del Ecuador con tanta amargura y con tanta desilusión señalar de que ellos ya viven bajo territorios de estos delincuentes, que no solamente tienen un posicionamiento armado en esos territorios, sino que vacunan, o sea, afectan directamente a la economía, gente que ha tenido que cerrar pequeños negocios, porque a una farmacia le caen y le cobran 20, 30 dólares diarios, a los de la Tricimoto que mataron, fue justamente por pagos de vacuna, porque les quisieron aumentar la vacuna en los trayectos y como no aceptaron, los mataron. O sea, realmente el hecho es terrible, viene afectando mucho en lo económico, viene afectando mucho en lo social, viene afectando mucho en lo emocional. Yo estoy de acuerdo contigo, recién lo que han hecho es una especie de barrido inicial. O sea, esto de aquí no necesita de mayores recursos para haberse hecho lo que se hizo hasta ahora. Yo entiendo que el gobierno quiere profundizar ese ataque, buscar a los jerarcas de estos grupos delincuenciales, como tú bien señalabas ayer, que todavía no se los encuentra o no aparecen, buscar a los pepas de estos grupos delincuenciales, aislarlos, encarcelarlos, o en un momento determinado una reyerta, incluso enfrentarlos de una manera más contundente. Yo entiendo que para eso, para además prolongar este tipo de cosas con el tiempo, porque si es para un fin de semana, entonces ahí sí que no nos suban IVA ni nada. Pues si ya es un tema que va a prolongarse en el tiempo y nos va a permitir recuperar la tranquilidad para poder movilizarnos como merecemos los ecuatorianos, ir a cualquier sitio en donde nos dé la gana sin tanto temor, pues yo creo que todo esfuerzo vale. No sé cuál es tu opinión, Ramiro, al respecto. Mira, Pocho, yo estoy totalmente de acuerdo en que tenemos un grave problema de violencia y de inseguridad. Justamente ustedes hacían referencia a mis paseos en moto. Sí, aprovechando la semana de vacaciones entre Navidad y Año Nuevo, agarré la moto y me recorrí medio país. Y claro, como tú dices, por ejemplo, llegué a Pedernales, Manaví, 1:30 de la tarde, 2 de la tarde. Fui a comer un ceviche frente al mar. Y la señora del ceviche me dice, oiga, gracias por venir, qué bueno, porque realmente hemos estado muy mal y a las 5 de la tarde tenemos que cerrar todo porque salen los grupos delincuenciales y hay una inseguridad terrible. Entonces, imagínate una ciudad como Pedernales, que vive del turismo, cerrada a las 5 de la tarde por culpa de la violencia y la inseguridad. Nadie niega eso, nadie niega que existe ese problema. A lo que voy es que no era necesario ni proporcional declarar conflicto armado interno para hacer lo que están haciendo. Para sacar a las Fuerzas Armadas con un estado de excepción, bastaba y sobraba. Dime una sola cosa, una, que estén haciendo ahora que no lo podrían hacer si no hubieran decretado el conflicto armado interno. No hay nada. Todo lo podían haber hecho sin necesidad de una declaratoria de guerra interna, porque el conflicto armado interno lo que están diciendo es que estamos en guerra interna y que además estos grupos están llenos de combatientes contra el Estado. Lo que estamos hablando es de delincuentes comunes que están reunidos en grupos, en pandillas, y que han generado por su violencia un problema de inseguridad tan fuerte que ha terminado afectando no solamente la economía, sino la interacción social de la ciudadana. Lo que tú dices, no se puede ir a cualquier sitio. Lo primero que me decían es, por favor, si va a ir en moto, hasta tal hora. Pasada esa hora, ni se le ocurra porque es súper peligroso. Es decir, ya uno no puede ir donde uno quiera, en el medio que uno quiere, porque hay una inseguridad brutal. Eso nadie lo niega, Pocho. Y sin duda está bien que se hagan todos estos operativos. Ahora, a mí me preocupa varias cosas. Primero, insisto,
la declaratoria de conflicto armado interno cuando no existe conflicto armado interno. Es decir, fácticamente ningún experto en derecho internacional humanitario que llegue al Ecuador te va a decir que aquí tenemos un conflicto armado interno. Lo que te va a decir es que tenemos un problema de delincuencia desbordado, sin lugar a dudas, pero eso no es un conflicto armado interno, no tiene nada que ver. Segundo, que se utilice este supuesto conflicto armado interno como un pretexto para el incremento de impuestos. Tercero, lo que tú señalabas hace un momento, ¿qué viene después? Porque, ojo, no puede ser que el control de las cárceles dure lo que duren el último militar o policía en salir de esa cárcel. ¿Cuál es el plan de mantenimiento, de sustentabilidad y de control de todo nuestro sistema de rehabilitación social? ¿Existe plan? Yo hasta ahora sigo pidiendo, y yo soy director del Instituto de Criminología de la Universidad Central, y justamente ahorita estamos en clase de criminología, y por eso me he atrevido a hacer esta entrevista aquí con mis estudiantes, porque son los temas que estamos tratando hoy. Y claro, la pregunta es, a ver, ¿cuál es el plan Fénix? ¿En qué consiste? Hasta ahora nadie sabe. ¿Cuál es el plan a mediano y largo plazo de control y pacificación de las cárceles? ¿Qué van a hacer? Hasta ahora nadie sabe. Lo que sabemos es que se metieron a la de Machala, se metieron a la de Esmeralda, se metieron al Turi y que han tomado control de las cárceles. Y eso está muy bien. Pero eso ya se hizo en los anteriores gobiernos. Es decir, la receta de saquemos a las Fuerzas Armadas para que cumplan tareas de policía, eso ya lo han hecho varias veces. Esta no es la primera vez. Es más, en el gobierno de Lazo hubo un momento en que la represión fue tan fuerte que hubo como 90 muertos en menos de una semana. Es decir, por muertos no ha faltado. Por acciones policiales y militares tampoco. El problema es que terminan esas acciones, como señalaba Carlos, se vive una sensación de seguridad, porque además ese es el otro problema. Tenemos un problema de inseguridad, sin duda. Pero fuera de ese, más allá del problema de inseguridad, tenemos una sensación de inseguridad que es mucho mayor. Se toman TC Televisión el día miércoles y las calles de Quito colapsaron. Es una locura. A las 4:30 de la tarde, todas las calles estaban colapsadas porque todo el mundo estaba yéndose a las casas por la sensación de inseguridad que tenían. Y claro, es una cosa irracional, porque dice, bueno, esto pasó en TC Televisión Guayaquil, ¿qué tiene que ver con Quito? ¿No? Y yo hablaba con amigos en Ibarra y me decía, todo está colapsado. ¿Por qué? Porque todo el mundo está volviendo a la... Entonces, ojo, a ver, tenemos por un lado esta sensación de inseguridad que afecta más todavía que el mismo problema de inseguridad. Tenemos un conflicto armado que no existe, que lo que existe son mega operativos policiales con encarcelamientos masivos en un sistema de rehabilitación que no da para más. O sea, yo no sé dónde están metiendo a la gente, porque hay cifras de 700, 800 nuevos presos en un sistema que tiene 40,000 y que tiene un porcentaje de hacinamiento ya de sobre el 35%. Es decir, en celdas que están previstas para 2 personas, están 3. Claro, estos problemas de hacinamiento, ¿qué es lo que generan? Exacerbación de la violencia interna dentro de las cárceles. Y la solución que se nos ocurre es, sigamos metiendo más gente. Ahora, el presidente ha dicho que va a construir 2 megacárceles. Espero que no sea al estilo de Bukele, sino que sean unidades más pequeñas. Porque, a ver, independientemente de las simpatías o antipatías con el tema de Bukele, si hay algo que la criminología hace rato nos ha dejado en claro, es que una cárcel demasiado grande es incontrolable. Una cárcel demasiado grande no se puede controlar por parte del Estado y termina en manos de los grupos de delincuencia organizada. Claro, ¿qué hizo el correísmo? Que fueron los mega errores en materia carcelaria. Ampliación de la PENI del litoral. ¿Cuántos tenemos adentro? 9,000. Imposible de controlar. Construcción de la cárcel de la Tacunga. ¿Para cuántos? Para 5,000. Imposible de controlar. Espero que este gobierno no cometa esas mismas equivocaciones, haga unidades carcelarias mucho más pequeñas, más fáciles de controlar y que se pueda evitar que caigan en manos de la criminalidad organizada. Ramiro. Ahora, ¿cuántas cárceles se debería construir? No 2, 10. Ramiro, una pregunta, Ramiro. Este fin de semana vimos operativos por parte del bloque de seguridad donde entraron a las cárceles y retomaron el control, liberando guías penitenciarios y funcionarios. ¿Cuál fue su reacción y qué medidas a mediano y largo plazo cree que se deberían aplicar para retomar el control permanente de las cárceles? Y una pregunta también en cuanto a lo que usted dice del conflicto armado interno. ¿El conflicto armado interno no le da a las Fuerzas Armadas y a la policía un cambio en el accionar de ellos simplemente por el decreto y por decretar la guerra armada interna a diferencia de un estado de excepción?
Empiezo por la última pregunta. No les da ninguna potestad adicional. No es que porque ahora tenemos conflicto armado interno podemos salir y matar al que asome, no. Y de hecho no lo están haciendo. Lo que estamos viendo son operativos de detención a personas sospechosas de pertenecer a los grupos de delincuencia organizada, sospechosas, y de lo que vemos, sospechosas fundamentalmente por el sitio donde están, por su apariencia física, eso. A ver, así que no es que les dan potestades adicionales que no podrían ejercerlas en caso de un estado de excepción, no es así. Ahora, usted me preguntaba cuál fue su reacción cuando vio que se tomó control de las cárceles. Mi reacción fue, esta película ya me la he visto varias veces. ¿Cuántas veces hemos visto las fuerzas de seguridad, los militares en las diferentes cárceles, con los parados, armados, con los presos acostados y maniatados? Un montón de veces. Eso lo hemos visto en el gobierno de Lazo, por lo menos unas 5 o 6. En el gobierno de Moreno, fácil, 10 veces. Fácil. ¿Y qué ha pasado después? Que como no hay planes a mediano y largo plazo, salen los militares, salen los policías de las cárceles y los grupos de delincuencia organizada vuelven al control. Así de sencillo. Entonces, a mí lo que sí me preocupa es que después de algo tan fuerte como la declaratoria de conflicto armado interno, no haya un plan posterior. Que el plan sea, claro, a ver, los maniatamos ahorita, la gente está contenta por un tiempo y luego volvemos a las mismas. Volvemos a las andadas. Nuevamente los grupos de delincuencia organizada controlan las cárceles. Si no hay un plan al mediano plazo, que no sabemos cuál es, y que yo además, como criminólogo y como penalista, me muero de ganas de saber, pero no encuentro información por ningún lado, excepto el nombre, porque nos han hablado de un plan Fénix, pero la pregunta es, ¿el plan Fénix qué es? Porque si es que es la vieja receta de sacar a las Fuerzas Armadas a las calles, entonces plan Fénix hemos tenido desde Correa, Moreno, Lazo, todos los que sean. Ahora, se supone que si es que hay un plan específico, pues bueno, debe tener objetivos. Y uno de los objetivos fundamentales debe ser el mantener el control en las cárceles. Porque mientras no controlemos las cárceles, no vamos a controlar las calles. Y ese es uno de los temas que tiene que entender el gobierno, y todos los gobiernos. No hay manera, de ninguna forma, de bajar los niveles de inseguridad en las calles y en los barrios si no se toma control de las cárceles. ¿Por qué? Porque las cárceles se convirtieron, ya dejaron de ser centros de rehabilitación, que nunca lo fueron, pero pasaron ahora a ser cuartel de operaciones de los grupos de delincuencia organizada. Ramiro, despedimos señal de RTU en canal 169 en la plataforma de DirecTV. Gracias a quienes nos han sintonizado por RTU. Seguimos con Carlos y la entrevista. Ramiro, una última pregunta de mi lado. Me preocupa mucho el texto de la pregunta 1 de la segunda ronda de preguntas, que es la pregunta de la extradición. La Corte Constitucional, cuando el presidente Lazo mandó, aceptó pasar como enmienda la pregunta de la extradición porque decía la Corte, estás manteniendo la prohibición general y solo estás introduciendo una excepción. Esa fue la línea de pensamiento de la Corte. Hoy el texto que mandan ya destruye la prohibición general y simplemente más bien habilita en los casos que se prevé en la Constitución y la ley la extradición de ecuatorianos. Es decir, hay un cambio en el texto muy fuerte y yo tengo la sensación de que esta pregunta pueda tener problemas con la línea de pensamiento de la Corte, que era mantener la prohibición y aceptar excepciones, no al contrario. Acá se está aperturando muy generalmente o muy poco, sin mayores precisiones, en qué casos habría extradición de ecuatorianos. No sé si has podido analizar esta pregunta y el anexo que ha sido planteada. Mira, Carlos, yo comparto tu preocupación. Me parece que en general las preguntas no han sido adecuadamente formuladas. Las primeras 11 son un desastre. Insulsas como ellas solas. Creo que el presidente pensó que mandando cualquier cosa iba a cumplir, entre comillas, una oferta de campaña que era de la consulta popular, y por eso se dan cuenta, cuando les empiezan a llover palos de todos lados, se dan cuenta que se equivocaron y mandan una nueva tanda de preguntas. Ahora, esta pregunta de la extradición, pues sí, me parece que va en una línea que está muy por fuera de la argumentación que ha utilizado la Corte Constitucional en este momento, en la anterior consulta popular.
Y yo creo que lo que va a pasar es que la Corte Constitucional pues la module y le diga así, no puede usted mandar la pregunta, la tiene que reformular de esta manera. ¿Qué es lo que va a pasar? Perfecto. Ramiro, una última pregunta. Opinión sobre lo que está pasando en el Consejo de la Judicatura con el intento de 2 personas privadas de la libertad que quieren participar de las reuniones, y hacia dónde crees que debe ir el rumbo del Consejo de la Judicatura, que es temporal, pero es que está actuando bastante coherente estos meses, pero finalmente igual ese es otro pilar fundamental de lo que tiene que cambiar, y con esa pregunta cerramos, Ramiro. Mira, Carlos, a ver, en el caso del expresidente Wilman Terán, él ya presentó su renuncia. Quien pretende sesionar desde la cárcel es el vocal Javier Muñoz. Es una cosa surrealista, ¿no? A veces me parece que tener nombre de línea imaginaria nos pasa factura como país. Porque cuando ya pensamos que lo hemos visto todo, aparecen estas cosas y nos dejan pero perplejos. Yo creo que el actual Consejo de la Judicatura, me refiero al conformado por la doctora Goyes, la doctora Yupangui, el doctor Román y el doctor Murillo, pues se han dedicado con acierto a enmendar varios de los gruesos errores cometidos en su momento por esa mayoría conformada por Wilman Terán y Javier Muñoz. Uno de ellos, esta ampliación de los periodos de jueces de Corte Nacional sin razón alguna. Esto lo acaban de echar abajo el día viernes, que me parece que ha sido un acierto. Entiendo que pronto se tomará alguna decisión respecto de este concurso fallido de renovación de Corte Nacional de Justicia. Y creo que sí, bueno, pero el problema es que no podemos pasarnos la vida como Consejo de la Judicatura enmendando errores. La pregunta, así mismo, así como le preguntamos al gobierno cuál es el plan Fénix, hay que preguntarle también al Consejo de la Judicatura cuál es el plan a futuro, cuál es el modelo de justicia que queremos construir hacia futuro. Porque no es simplemente salir del día a día, no es simplemente tramitar expedientes disciplinarios, sino ¿qué modelo de justicia? ¿Qué pasa con el expediente electrónico? Por ejemplo, ese es uno de los temas fundamentales. La Ley de Transformación Digital estableció en su disposición transitoria primera, que el Consejo de la Judicatura tenía 90 días para implementar el expediente electrónico. Estos 90 días vencieron en marzo del año pasado, es decir, llevamos casi un año de moratoria en el cumplimiento de esta obligación legal. Esas son las cosas que podrían cambiar estructuralmente a la justicia en el Ecuador, y eso es lo que tenemos que exigir al Consejo de la Judicatura, que está muy bien que se arreglen las barbaridades que hicieron entre Muñoz y Terán, eso me parece perfecto, pero más allá de ir parchando los baches que dejó la anterior administración, yo creo que ya es necesario que debatamos qué modelo de justicia tenemos, porque sin duda en un Estado constitucional de derecho la justicia es la columna vertebral, y sin una justicia adecuada no es posible generar un modelo de país, de desarrollo, de justicia, de nada, de seguridad, de nada. Pues bien, muchísimas gracias. Ha sido Ramiro García. Gracias a los alumnos de él por permitirnos interrumpir su clase, y pues estaremos siempre contactándolo, Ramiro. Muchísimas gracias. Saludos, Ramiro. Ahí los vemos que están tomando notas. Así muy que bien. Tómales la lección ahora. Gracias, Ramiro. Con mucha firmeza. Bueno, un abrazo.